estaba durmiendo y sentía rum rum. Yo estaba durmiendo y sentía rum rum. Y era tiempo tierra que venía caminando. Yo estaba durmiendo y sentía rum rum. Estaba durmiendo y sentía rum rum. Y era tiempo tierra que venía caminando. Pero yo estaba durmiendo y sentía rum rum. Yo estaba durmiendo y sentía rum rum. Y era tiempo tierra que venía caminando. Estaba durmiendo y sentía rum rum. Yo estaba durmiendo y sentía rum rum. Y era tiempo tierra que venía caminando. Y era tiempo tierra que venía caminando. Y era tiempo tierra que venía caminando. Pero y era tiempo tierra que venía caminando. Los practicantes de la religión bantú, como es correcto denominarlos, fueron traídos al Caribe de igual forma que otras etnias provenientes del África. El sistema de creencias en el Palo Monte reside en dos pilares: la creencia en los poderes naturales y la veneración de los espíritus de sus ancestros. El culto y la práctica del palo se centra sobre un altar o receptáculo, también conocido como enganga o prenda. La enganga es un ícono cuyo poder proviene de los elementos que la conforman, siendo los palos, tierras y restos óseos los principales. Cada prenda está dedicada a un espíritu, también llamado Enkisi, y según la mitología bantú, se dice que el origen de todo lo que existe es creación de Nsambi o Dios. Hola amigos de Soy Yoruba, es un placer estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Ricardo Ochoa Irizarry. El día de hoy tenemos un tema súper interesante, el Palo Monte, y para hablarnos de este tema tan apasionante tenemos a una personalidad, Aldo Durades Román, el Tatandi de los Musundis. Quiero comentarles que el profesor Aldo es presidente de la institución religiosa Bantú en Cuba y también en México. Es Babao Loriza Omoya y es también investigador adjunto del Consejo Científico de la Casa del Caribe. Tata, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, pues muy bien, aquí me encuentro. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su casa, de su, ¿cómo se dice en este caso? Inso Caluanga. Inso Caluanga. De su casa religiosa. Bueno, son términos que muchas veces no estamos familiarizados. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante. Déjeme preguntarle, Tata, la religión bantú, o comúnmente conocida como Palo Monte, ¿dónde tiene su origen? Bueno, la religión bantú tiene su origen en África, porque el bantú es un concepto de los bantúes aplicado a todos aquellos que viven en la parte del Congo, donde están los Congo, Luango, Angola, Mandinga, Carabalí, Gangá, Congo Soma, Congo Rial, Bantú, Bapili, Payaca, Kikongo, Bakongo, Oyo, Congo Musundi. Son tribus, ellas son tribus que están en el territorio del Congo. Sí, señor. Pero independientemente, nosotros los Musundi, nuestra capital es en Banza, Congo, que está al lado de Kinshasa, de Brazzaville y cerca de la meseta de Mayombe. Ahora, Tatami, le tengo una pregunta. Dígame. Generalmente se habla de Palo Monte, se habla de Palo Mayombe, se habla de Quimbisa, se habla de Priyumba. ¿Son todos estos conceptos la misma circunstancia? No. Es que cada templo o cada tata o Tata Enkisi en Cuba viene de una familia religiosa. Puede ser de los Biyumba, puede ser de los Bititicongo, etc. Entonces, cada grupo creó una filosofía, una forma de hacerlo. Entonces, nos convertimos en casa templo. Nosotros somos los Musundi con una espiritualidad distinta a los Biyumba. Y los Biyumba con una espiritualidad distinta a los Bititicongo o a los Guindabela. O en este caso al grupo que creó Andrés de los Dolores y Petit. Esa espiritualidad, ¿cómo se diferencia una de otra? ¿Hay algún tipo de ritual que la diferencie una de otra? Todo espiritual es distinto. ¿Hablaremos de ramas? De ramas. Ajá. Cada rama tiene un concepto filosófico muy propio. Y cada rama hace su tema iniciático o su forma de consulta o su forma de en sala de trabajo distinto, muy propio de cada casa.
Entonces, cada casa se identifica por su forma, se identifica por la forma filosófica de su ensalada. Ahora usted nos comentaba que esta filosofía, esta religión, tiene su origen en África, en esta parte del Congo. Ahora, ¿cómo llega al Caribe? ¿De qué forma llega esta filosofía, esta religión al Caribe? Bueno, todo esto de Bantú, todo esto está concentrado en la bolsa de los bantúes Sí. en el Congo. Pues estas personas fueron llevadas a Cuba, esclavizadas como mano de obra, a trabajar en los cortes de caña, a trabajar en la recogida de café, etc. Al llegar a Cuba, pues cada grupo, inicialmente se unificaron todos. Hablamos de Villa Clara, que es la segunda capital de La Habana, hacia abajo está Villa Clara. En Villa Clara hay un lugar que se llama el Cabildo de Cunalumbo, que fue constituido por las distintas etnias que fueron llegando desde África, que entraron por un embarcadero que tenía el calado apropiado para que los barcos negreros pudieran entrar. Se llama Isabel de Sagua. Por ahí entraban todos los esclavos y los asentaban en el Cabildo de Cunalumbo para la corte de caña, recogida de café, etc. De ahí se fueron desplazando a La Habana, a Camagüey, a Villa Clara, a estos lugares, se fueron asentando y cada grupo fue creando a partir de su espiritualidad lo que trajeron de África, las distintas casas, templos. Fue difícil esa adaptación, porque estamos hablando de una adaptación de esa cultura, de esa religión, de esas costumbres. ¿Fue difícil esa adaptación al entorno de la isla, al entorno de Cuba? Sí, creo que fue bastante difícil. Tanto para Cuba como tanto para ellos, que tuvieron que, en principio, agruparse. Los Musundi, que en el Congo se enfrentaban a los luangos, tuvieron que unirse en Cuba para defenderse de aquella opresión del mayoral, del contramayoral, del amo. Tuvieron que unirse para poder defenderse de aquella opresión que había y el castigo que le aplicaban a los esclavos. Y que además tenían que trabajar 14 horas diarias con una sola comida. Con una sola comida. Ahora, por ejemplo, en el caso de la regla de Ocha, tuvieron que defenderse, sí, pero la realidad es de que pues terminaron adoptando otra religión y esto se sincretizó. En el caso de la regla Monte, el Palo Monte, el Palo Mayombe, ¿hubo ese sincretismo? ¿Existió ese sincretismo, Tatandí? No. ¿Qué pasa con la regla de Ocha? Los Yoruba desde África eran cultivadores, pescadores. Cuando llegaron a Cuba llegaron con una cultura distinta. Eran menos agresivos. Entonces los Yoruba lo utilizaron, el amo lo utilizó para que fueran los caleceros, los que guiaban los coches, jardineros, porque eran negros dóciles. El Bantú siempre fueron negros guerreros. Cuando llegaron a Cuba no se adaptaron. Entonces, ¿dónde lo mandaban? A cortar caña, lo encadenaban. Las labores más difíciles. La labor más difícil porque además eran los que se convertían en cimarrones. Se escapaban, que el genio hicieron para el monte, ¿me entiendes? A crear su lugar. Sin embargo, los Yoruba se quedaron como mano de obra doméstica. Entonces, por eso es que el Yoruba, su filosofía es distinta, crecieron más, porque los Yoruba como se adaptaron al trabajo de la casa del amo, pues también los niños Yoruba alternaron con los niños de los amos, y esos niños de amos pues entonces les enseñaron el idioma español, les enseñaron esa cultura y fueron más desarrollados. Por eso es que la cultura Yoruba tiene un desarrollo más alto que la Bantú, que no se adaptaron al sistema ese de ser esclavizado. Ahora yo le pregunto, ¿es Bantú es una religión? Bantú para mí es una religión, porque Bantú tiene un campo de acción más grande que el Yoruba. El Yoruba es más organizado. El Yoruba uno solo, de la región Yoruba de Nigeria,
El bantú viene de distintos puntos, es más amplio, lo que hay menos filosofía, no hay enchuendo, no hay historia. El Yoruba vino con un sistema de adivinación, que es el Dilogún, donde está el sistema de la Ocha. Entonces, de Ifé vino el sistema de Ifá, pero con Odun, con una serie de historia de pataquines aplicado al sistema de consulta. El bantú no pudo, de acuerdo a su nivel cultural, poder interpretar los enchuentos. ¿Qué les parece si vamos a un corte? Estamos conversando con el tatandi Aldo Durades de este tema apasionante del Palo Monte. Vamos a un corte y regresamos. La palabra oriza viene de la conjunción de dos sílabas, ri, que significa sembrar algo, y sa, que significa honrar o pagar homenaje, de tal forma que oriza significa quien siembra algo en la tierra y por lo cual debe pagar o rendir honores. Estamos de regreso en tu programa Soy Yoruba y estamos conversando con el tatandi de los Musundis, el profesor Aldo Durades. Profesor, le pregunto, una frase muy común que se maneja en la regla Palo Monte: el muerto parió al santo. ¿Qué significa esto? Bueno, en principio es un concepto que manejamos, porque una persona cuando está viva es una persona para nosotros. Esa persona puede tener el talento que tenga, como Changó, que era un hombre, Ogún, que era un hombre, Orula, que era un hombre. Ellos no eran santos, eran personas como nosotros con ciertos poderes. Nacieron con un don. A la vez que se muere Orula, que era un hombre, esa muerte lo convierte en santo. Al principio el hombre Orula muere, y al morir esa muerte lo convierte en el santo Orula, o en el orisha Orula. Ogún era un hombre, el dueño de los metales, el dueño de los hierros, el dueño de los machetes, etc. Cuando muere Ogún, esa muerte, de acuerdo a sus cualidades y de acuerdo al don que vino a la tierra, Ogún se convierte en un orisha, en un santo. Es por eso que se dice, Oya era una persona, una mujer, la hermana de Oba. Cuando muere Oya, de acuerdo a lo que Oya hizo en la tierra, pues eso la convierte en una figura mística. Entonces, al morir, Oya como mujer se convierte en santo. Por eso que decimos, el muerto pare al santo. Tal vez el día que yo muera, si he hecho cosas en la vida trascendentales, si he hecho cosas en la vida bonitas, en función de la humanidad, si he salvado vidas, si he dado buenos consejos, si he sido honesto, noble, pues tal vez puedan convertirme en santo, digamos. Por eso es que se dice el muerto para el santo. Por ejemplo, el caso de Leoncia, el caso de Gregorio acá, no, eso allá en Venezuela. Gregorio se convierte prácticamente en una persona venerada en Venezuela. En Venezuela, María Leonza, eso es un culto, ¿no? Sí, no, pero ella era una mujer. Ella era una mujer. Por tanto, lo que hizo, el bien que hizo por la humanidad, la convierte en santo. Y la convierte en una persona que la gente la adora. Está reconocido por, vamos a decirlo, por la Iglesia Católica. No está canonizada. No quiero meter la parte católica, Sí, pero... no está canonizada. Pero para el pueblo, o para el país de Venezuela, es una figura emblemática, ¿sí? Emblemática, Sí, lo es. Por los siglos, de los siglos, amén. Ella y Gregorio. De hecho, estamos trabajando en ese material que ya le platicaremos, pero sí. Correcto. Entonces es donde el muerto para el santo. Ella era una persona emblemática que hacía el bien. Al morirse se convierte para los venezolanos en una figura, en una diosa, igual que a Gregorio. Y todo el mundo habla de ella y de Gregorio. Y entonces pasa ahí que planteamos el muerto para el santo.
Porque si no hubiese muerto, no hubiese tenido la veneración que tiene en ese país. Por tanto, por eso se dice el muerto para el santo. Chango era un hombre, el Gunga era un hombre. Cuando nos referimos, por ejemplo, a la prenda, o en este caso al palo, es diferente a dirigirse al egun o al muerto, porque mucha gente confunde o piensa que la cuestión del palo mayombe es una cuestión de culto a los muertos, a los ancestros. ¿Es cierto, no es cierto? No es culto a los muertos de los ancestros. Es que nosotros en el palo utilizamos el muerto. Una inganga de palo, si no tiene un espíritu, si no tiene un muerto, no funciona. Porque la tierra no camina, los palos no caminan. Es un respaldo al muerto. Toda enganga tiene que tener un espíritu. Que nosotros los paleros hacemos un pacto con ese espíritu. O vamos a un cementerio a buscarlo y hacemos un pacto con ese espíritu y le proponemos una vida espiritual mejor, de estar en el cementerio a estar en nuestra casa, con una pensión diaria, a que se quede en el cementerio. Entonces, ese pacto, traemos el espíritu y lo sentamos en la enganga. Una enganga sin espíritu no funciona. Ahora, le voy a hacer una pregunta compleja, porque es una pregunta que mucha gente se hace, y es precisamente este tipo de programas para desmitificar muchos tabús o muchas ideas que puedan existir acerca del palo mayombe. En muchos casos se habla de que se apresa un espíritu. En este caso lo hace el tata o lo hace la persona que tenga ese conocimiento, apresa a un espíritu y lo pone a su servicio para que haga lo que se le ordene. Le estoy comentando, Tatandi, algo que mucha gente en el colectivo piensa. Es eso. Usted me habló acerca de invitarlo a una vida, si lo queremos llamar así, espiritual, más placentera, donde tenga atención constante, donde tenga algún tipo de adimú, algún tipo de ofrenda. Sin embargo, en el colectivo de mucha gente, yo como sacerdote de Ifá, es lo que mucha gente me llega, oye, es que yo estoy rayada en el palo, es que yo estoy iniciada en el palo, es que me da miedo. Y precisamente el origen de este programa es estar con una autoridad para que nos hable de este aspecto. ¿Qué nos cuenta? Es un problema especulativo del palero. Y hay muchos paleros que lo hacen, porque desconocen ciertamente la forma lógica de una enganga. Hay paleros que tienen su enganga para hacer daño, para meter miedo, para horrorizar y para darse un valor. Yo hago esto, yo hago otro, yo hago un muerto, yo mato en 24 horas, yo hago tal acción. Todo eso es una fanfarronería. El palo es una espiritualidad igual que Yoruba. Ahora, el Yoruba tenemos la acción espiritual a un otá. Y en el santo debemos traer la acción espiritual a una enganga. Correcto. Con esa filosofía lo hacemos, pero no esclavizamos, hacemos un pacto. Ahora, el palero que no tiene los conocimientos requeridos para ir al cementerio a hacer el pacto, ¿qué hace? Va al cementerio, se roba, subordina a un espíritu y lo trae y lo esclaviza. Y lo utiliza como un elemento de acción. Yo soy el amo, tú eres mi criado, y ve allí y haz tal cosa. ¿Qué pasa al final de la historia? Ese muerto que usted tiene esclavizado, usted puede dominarlo mientras usted tenga fuerza y vida. Ya cuando usted llega a los 80, como yo, que va perdiendo vitalidad, no puede enfrentarse al muerto. Y llega un momento que se dice, bueno, ¿y por qué fulano queda tan buen palero? Murió en la miseria, murió pasando hambre y murió en una barraca sin techo. Porque al final ese espíritu que usted esclavizó se libera y le cobra lo que usted hizo, lo que usted le mandó hacer. Imagínese usted que yo tome a los espíritus míos para decirle, ve allí y mata a Juan García, ve allí y rompe una pierna a Andrés Hernández, ve allá y quiero una chica aquí bonita para que esté conmigo, amárrala. Ese muerto va a hacerme caso mientras yo tenga fuerza para dominarlo. Al final el muerto dice, me cobro lo que este anciano me hizo
accionar toda una vida, 20 años, 15 años. Entonces al final tengo en estos datos que puedo aplicar de los grandes paleros de Cuba y del mundo, su final cómo ha sido. ¿Qué le parece si después del corte, Tatandi, nos platica acerca de cuál ha sido el destino, cuál ha sido la suerte de estos paleros o estos, ¿qué otro nombre le podemos, cuando nos referimos? Enganguleros, mayomberos, quimbiceros? Qué suerte, qué destino han tenido estas personas que han manipulado, vamos a decirlo, mal utilizado este gran poder. Estamos en Soy Yoruba, regresamos. Mi nombre es Bolaji Adebayo Aliu. Vamos a aprender Yoruba. Ok, abecedario. En Yoruba. A, B, D, E, F, D, B, H, I, G, K, L, M, N, O, P, C, Sh, T, U, W. Estamos de regreso con el Tatandi Aldo Durades platicando del palo monte o palo mayombe. Tatandi, platicábamos antes del corte de qué destino han tenido esta gente que han mal utilizado este poder, que han mal utilizado esta energía o esta espiritualidad que representa la enganga. Bueno, el destino creo que ha sido terrible porque todas estas personas dieron su caída casi todo en la pobreza mayor, muriendo de una forma bastante triste. Empezando porque el difunto Andrés de los Dolores y Petit, franciscano, que fue el creador de la quimbisa, Cristo en viaje. Andrés fue un franciscano de mucho talento, que logró en aquella época de su vida ir hasta el Vaticano, hasta Roma. Andrés tuvo algunas dificultades con la religión esta de Palmonte, etcétera, y él inicialmente tuvo dificultades también porque fue el único plaza abacuá que protegió a los blancos. Es que el abacuá siempre fue una religión, llamémoslo así, para no dar el nombre verdadero, de los más oprimidos, de las personas marginales, etc. Y entonces Andrés, a partir de su filosofía, me parece que no fue aceptado en este círculo. Entonces Andrés, ¿qué hizo? Buscó su propio modo. Y Andrés se fue hasta allá, hasta Roma, y dijo que él iba a crear su propia forma de palo. Y entonces fue donde el lugar donde le pusieron la cruz a Cristo, y empezó a recoger los rastros de Cristo hasta el Calvario. Él con estos elementos cortó un báculo de olivo y llegó a Cuba con su báculo de olivo y con los rastros y creó la rama de Cristo de Buen Viaje, o San Cristo de Buen Viaje. Una rama que era su rama, que estaba dentro del concepto del palo, del malongo, y que era su creación. Es por eso que ahora hay versiones de Cristo Buen Viaje, San Cristo Buen Viaje, etc. Pero el creador fue Andrés de Dolores y Petit, que tuvo algunos problemas con las religiones del palo y algunas religiones del abacuá. Porque en aquel momento el abacuá era de negro y para negros.
no se permitían blancos en esa religión. ¿Por qué? Porque los Abacuá dijeron, los blancos lo tienen todo. Tienen los coches, los edificios, el dinero, las mujeres. Nosotros no tenemos nada. Por tanto, tenemos la Abacuá. Y la Abacuá no se juran blancos, se juran negros. Y Andrés dijo, pues yo voy a crear un juego de blanco. Y rompió con el compromiso, él como Abacuá, que tenía con los negros. Lo único que tenía un negro para decirle a un blanco era, yo soy Abacuá, pero tú eres blanco y no puedes ser Abacuá. Tienes dinero, tienes coche, pero no eres Abacuá. ¿Y qué destino tuvo Andrés? Andrés, al final de su vida, después que hizo tanto por el Abacuá, tanto por el blanco, murió en un camatro con una vieja cuidándolo y dijo, al final de su muerte, qué malos son los hombres. Ahora le voy a preguntar, usted habla que cuando una persona se inicia en esta religión, se hace un juramento. Mi pregunta es, ¿se puede romper ese juramento? Nunca se puede romper ese juramento, porque es un juramento que se hace con sangre. ¿Y cómo usted puede recuperar su sangre? Si su sangre fue encima de una enganga, y ya su sangre no existe, esa sangre se coaguló, se desintegró, es parte de esa masa, de esa enganga. ¿Cómo usted puede romper ese compromiso? No puede romperlo. Aunque usted se pelee con su padrino, aunque haya discrepancia, no se puede romper ese pacto. Hay gente que, ¿qué es lo que hacen? Salen de su casa y buscan sombra en otra casa. Aquí han venido mucha gente a decirme, yo me peleé con mi padrino, tuve problemas, entonces yo creé un brozo, casi mi masa lo guarda, dale sombra. Un brozo es sombra. Y que mi enganga lo reciba como un hijo adoptivo, no un hijo natural, pero una sombra que estoy dando porque él pertenece a otra rama, a otra casa, y su sangre yo no puedo sacarle de aquella enganga. Ahora le voy a preguntar, ¿y qué es una enganga? Una enganga es un conjunto de elementos místicos. Una enganga, pues, lleva los elementos naturales de un lugar, digamos de Cuba o de México, tierras de distintos lugares, palos de distintas denominaciones. Como uno de palos de distintas denominaciones es el palo caja, palo vencedor, vence batalla, moludo, quebracha, ¿Lleva palos frutales? No. Palo del concepto mitológico. Palo, por ejemplo, llamado, para llamar. Sí. Vence batalla. Vence batalla, vencedor. Jala, para alar. Varía, para variar. Quita maldición, para quitarnos la maldición. Espantamuerto, para separar al muerto. Para que usted con su enganga pueda hacer cualquier tipo de acción o ensala que lo libre de un mal o que le dé una victoria. Quiero vencer porque necesito un trabajo, pues voy a trabajar con vencedor, con vencebatalla o rapalengua, para el lugar donde yo voy poder dirigir esa lengua, esa eritonda, a que esa persona me acepte, esa mente, quinaco, a que esa persona me entienda. Y se trabaja el palo a partir de esa acción. Sin duda un tema muy apasionante, y bueno, vamos a hacer un próximo programa con el tatandi Aldo Durades acerca del palo mayombe. No podemos dejarlo así que ¿qué les parece si los esperamos la próxima semana en su programa Soy Yoruba? Pero yo estaba durmiendo.